Hola, bienvenida y bienvenido a esta clase gratuita de introducción al dibujo. El día de hoy vamos a aprender sobre degradé y cómo este nos va a ayudar a generar volumen. Te cuento que esta es una clase que di gratuita por Zoom, pero decidí grabarla de nuevo para que el contenido quedara un poquito más expedito. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ocupar los materiales que tengas en casa. Si tienes una croquera para dibujo, bien. Si no, cualquier papel va a funcionar. Lo mismo con los grafitos. Si tienes una amplia gama de grafitos, genial. Si no, el que tengas. Antes de comenzar te quiero hablar sobre los grafitos. Tenemos la gama de los H y la gama de los V. Y entre medio el F, que no es muy común por cierto. La H es por hard, es un lápiz duro. Eso quiere decir que tiene poco grafito en su composición y es un lápiz que raya poco. O sea, es duro en el sentido de que la mina no cede tanto al papel. Entonces nos va a dar un tono muy suave, casi imperceptible. Este es un lápiz que nos va a servir para hacer líneas, para hacer sombras suaves, bocetos, etc. Luego tenemos la gama de los B, que la B es por black, es un lápiz negro, también se le dice lápiz blando, que es un lápiz que va a tener mucho grafito en su composición. Si se fijan, es como un poquito más sucio, ¿no? Y obviamente mucho más oscuro. Y en estas dos gamas tenemos que mientras más grande el número, más intensa la característica. Un 8B es más blando que un 2B y aquí no llega, pero un 8H es mucho más duro que un 2H. Y el F, la F es por fine, es un lápiz fino. Bien, como te decía al inicio, vamos a ocupar el lápiz que tengas en tu casa, pero si tienes una amplia gama de grafitos, vamos a aprovecharla. Yo aquí estoy ocupando un lápiz H, que es para hacer las primeras líneas, y luego para hacer el degradé voy a usar un 3B, que va a ser como un punto medio. Si tienes un 6B, un 7B, puedes ocupar ese y sería genial. Hice aquí 6 rectángulos y aquí vamos a hacer el degradé. Ahora, ¿qué es el degradé? El degradé es una gradación. Vamos a anotar aquí, degradé. Es una gradación. Piensa en el amanecer, cuando el cielo pasa de estar negro, muy oscuro, a, de manera gradual, hacerse de día. Lo importante del degradé es que esta variación, ya sea de lo más oscuro a lo más luminoso o al revés, se hace de manera paulatina. No hay quiebres, no hay cortes en el degradé. Entonces, para hacer este ejercicio lo que vamos a hacer es rellenar, que es lo que estoy haciendo aquí yo, el primer cuadradito con lo más negro que te dé el lápiz que tú tengas. Es muy importante, sí, que no fuerces tu lápiz a que te dé el tono que no te puede dar. ¿Cómo sería esto de forzar el lápiz? Hacer tanta presión que la hoja se guatee, quede así como media con ondas. Si quieres dar que te dé un tono más oscuro, lo puedes trabajar por capas. Por ejemplo, yo aquí, como estoy con un 3B que da un negro intenso como el que ven acá, pero no es como que a la primera va a ser tan intenso, yo para no trabajarlo con tanta presión y estropear la hoja, lo estoy haciendo así suavecito. Y voy repasando. ¿Ok? Entonces es importante que según el lápiz que tú tengas, como que no le pidas más de lo que puede dar. Bien. Vamos a trabajar con un solo lápiz, así que si elegiste el 3B o el 5B o el 2H, con ese vas a trabajar todo el ejercicio. Luego nos vamos a ir a el otro extremo y vamos a trazar, como que vamos a rellenar este rectángulo con el tono más clarito que nos dé este mismo lápiz. Lo que estamos haciendo es conociendo nuestro material. Recomendaciones para hacer este trazo. Toma el lápiz de más lejos. Es muy común que cuando estemos comenzando, seamos principiantes, tendamos a tomar el lápiz desde muy cerquita de la punta, porque esto nos da más control. Entonces, cuando uno comienza hay más inseguridad y quiere tener más control. Pero yo te recomiendo que ahora lo tomes desde el final. Y lo otro es que en vez de trazar así, ¿cierto? Como perpendicular a la hoja, acostemos el lápiz. Y hagamos muy poquita presión. A ver. Muy poquita presión y ahí vamos a obtener el tonito más claro que nos da este lápiz.
Como te decía, lo que estamos haciendo aquí es, por un lado, conocer nuestro material. Estamos viendo cuál es el tono más oscuro y cuál es el tono más claro que podemos obtener de nuestro lápiz. Estamos practicando aquí ejercer, digamos, el control con la mano, ¿no? Cuánta presión hacemos con el lápiz y así podemos definir mejor según lo que queramos dibujar. Y además vamos a aprender un poquito de observación. Vamos a saber identificar los distintos tonos de grises y cómo hacer para que este degradé funcione. Bien, ya tengo mis primeros 2 pasos. Ahora quiero hacer todos los tonos grises que van entre medio, ¿no? Para eso primero voy a ir tanteando porque lo más probable es que no salga de una este degradé. Entonces voy a tirar un tono suave, base, para todo. Y luego voy a empezar a oscurecer. Es posible que como este tono, o sea, este lápiz, perdón, es blando, o sea, podría yo hacer más casillas incluso, pero para hacerlo más rapidito hice 6. Pero si tú estás trabajando con un 6B, o sea, yo creo que desde 8 rectángulos hacia arriba andarías bien. Si no, como que queda muy cortado. Bien, entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es ir oscureciendo hasta que esto funcione. ¿Cuál es la clave para que esto funcione? Cada salto, vamos a notar aquí, cada salto, es decir, cada paso de un tono de gris a otro, tiene que ser igual. Si el primer salto es grande, el segundo tiene que ser grande, porque si no, el degradé se corta, ya no se percibe como un degradé. Creo que este punto es un buen ejemplo de que esto no, obviamente no está funcionando. Tenemos aquí 4 tonos iguales, un pequeño salto y un gran salto. Entonces la idea es equilibrar esto. Una forma de hacer que esto funcione es observar siempre el centro, que el centro del degradé no esté ni más cerca de lo oscuro ni más cerca de lo claro, sino en un punto medio. Voy a volver a mi lápiz 3B y ahora voy a empezar a oscurecer también aquí un poquito. Como todavía no sé cuál es la intensidad que va a tener mi degradé, oye, me pasé, voy a ir de a poco, pero obviamente esto va a tener que ser mucho más distinto. Vamos a probar ahí. Bueno, y otra cosa importante, por ejemplo aquí yo oscurecí mucho más este borde. Es importante que los cuadraditos estén homogéneos, porque si no es como que uno se va haciendo trampa a sí mismo. Y la idea es que realmente afinemos el ojo hacia el degradé. Bueno, ahí todavía me queda un poquito más oscuro, pero de ahí lo voy a corregir. Ya, y vamos a dar otro tono más oscuro por acá. Otra cosa importante, chicos, es que por algo dibujamos los rectángulos. La idea es que no desaparezcan. O sea, está bien que los sigamos viendo. Ya es importante porque si trazáramos únicamente el degradé así, sin estos rectángulos, la realidad es que nos perderíamos muchos tonos grises. O sea, así que trazarlo así nomás como que ya de lo oscuro a lo claro, nos perdemos la posibilidad de identificar todos los tonos grises que podemos trazar y además muchas veces no llegamos a todas las posibilidades que tenemos. Así que está bien que esto se mantenga. O sea, digo, que los rectángulos se mantengan. Bueno, ahí vamos oscureciendo un poquito más. Obviamente a esto le falta bastante, así que bueno, espero que tú también lo estés haciendo para que no se te haga tan larga esta explicación. Y ya me voy a ir atreviendo un poquito más con el primer rectángulo. Un error muy común es que el negro se escape del degradé, o sea, que hacer que este segundo cuadradito sea como muy claro. Y pasa mucho, yo lo he visto mucho en clase, es como el error más común. Y casi que si el negro no estuviera, el degradé funcionaría mejor. Entonces la idea es integrar el negro al degradé. Entonces yo aquí estoy dando un tono bastante más oscuro. Obviamente todavía, bueno, quizás en la cámara se ve más oscuro, en verdad. Bueno, vamos a ir viendo cómo va eso. Vamos a oscurecer el segundo. O sea, el tercero, perdón. Y vamos por el cuarto. Ya, a medida que tú vas haciendo tu degradé, ¿qué tip te puedo dar yo para que puedas ver si está funcionando o no?
Algo que es muy útil es entrecerrar un poquito los ojos. Si tú entrecierras un poco los ojos, vas a ver mejor los errores. ¿Por qué? Porque de alguna manera al entrecerrar los ojos como que eliminas los detalles. Y pasa mucho que cuando nos pegamos en el detalle dejamos de ver el total, que es muy importante en el dibujo. Si es que sigues tomando clases conmigo, vas a ver que lo voy a repetir siempre. Si yo entrecierro aquí un poquito los ojos, tengo acá un gran salto y aquí otro gran salto. Quiere decir que aquí tengo que oscurecer todavía. Y estos estaban muy similares, ¿no? Así que... Bueno, además de la anterior, quisiera mostrarte estos dos degradés que hice en una clase en vivo. Si te fijas, no importa cuántos cuadraditos tengas, si de repente te faltan y tienes que agregar más, no pasa nada. Lo importante es que esto más o menos funcione bien. Esta es la imagen que vamos a dibujar aplicando lo que acabamos de aprender, así que si quieres, tómale pantallazo. Para trabajar esta imagen vamos a necesitar un compás, o si no tienes, busca en tu casa cualquier objeto que sea circular, porque vamos a calcar el círculo. Y vamos a hablar sobre cómo generar volumen. El gran desafío del dibujo realista es poder llevar lo que estamos observando al papel. Y uno de esos desafíos es cómo traspaso la tridimensionalidad de la realidad a la bidimensionalidad del papel. Nosotros en el fondo lo que hacemos es crear ilusiones. Ilusión de volumen, ilusión de realidad. Y para crear la ilusión del volumen vamos a necesitar un alto contraste. Sabemos que un contraste, ¿no? Son cosas muy opuestas que, al ser tan opuestas y tan distintas, chocan, contrastan. Y un alto contraste en el dibujo se refiere a tener una oscuridad máxima, que sería un negro muy negro, un blanco muy blanco, que sería la luz máxima, y una amplia gama de grises. ¿Por qué es importante el alto contraste para generar volumen? Porque a nivel óptico, es decir, a nivel de la percepción de la mirada, lo más oscuro parece irse hacia atrás y lo más luminoso parece venir hacia adelante. Y eso es lo que crea la ilusión de volumen en el dibujo. De hecho, yo he visto muchos dibujos, por ejemplo, que tienen un gran trabajo de detalles, que están bien armados y todo, pero que tienen solo tonos grises muy suaves. Entonces, quieren generar volumen, trabajan los detalles, pero falta el alto contraste. El volumen no se está generando. Entonces, cuando agregas el tono más oscuro, cuando le das espacio al tono más luminoso, el volumen aparece inmediatamente. Y mientras más amplia sea tu gama de grises, también más rica va a quedar tu imagen o tu dibujo. Entonces, nuevamente, si tienes una amplia gama de lápices grafito, genial, la vamos a ocupar. Y si tienes solo uno, igual vas a poder hacer el ejercicio, solo que obviamente no va a quedar tan bien. Ahora, si quieres ir mejorando tu dibujo, te recomiendo que vayas comprando nuevos grafitos. Bien, ¿cómo vamos a dibujar esta esfera? El círculo, ¿cierto? Ya dijimos que lo íbamos a calcar. Bueno, yo estoy desde el celu, así que obviamente esto no me va a salir bien. Luego vamos a hacer una línea vertical al centro. Vamos a ir más o menos, y horizontal al centro. Vamos a dibujar esta elipse que está aquí, que es la sombra proyectada de la esfera, y del fondo no vamos a hacer nada. Ya con dibujar la sombra proyectada de la esfera, esta se va a ver situada en el espacio, no necesitamos nada más. Ahora, ¿para qué hicimos esta pequeña como cuadrícula en la esfera? Tenemos que, aquí está la base de la esfera, ¿no? Y un poquitito más hacia la izquierda vamos a tener el límite de esta sombra. Un poquito más abajo y un poquito más arriba también. Y si trazamos una línea diagonal, a ver, por ahí, eso, vamos a llegar hasta el final de esta sombra. Y luego podemos trazar un rectángulo que completa y que encierra este óvalo. Luego vamos a trazar una línea horizontal al centro de este rectángulo y una línea vertical al centro. Para luego, vamos con otro color, poder dibujar esto de manera más fácil. Ahí ya después te lo voy a mostrar esto en el papel. Luego también podemos ubicar aquí esta línea, que es la de la sombra de la esfera, y este circulito, que es la luz máxima, que precisamente no vamos a pintar. Bien, vamos a comenzar con un lápiz duro, con un lápiz H, y como te decía, vamos a calcar este círculo, en mi caso porque yo no tengo compás. ¿Por qué hacemos esto? Podríamos trazarlo
Nosotros sí, pero queremos que nos quede bien y no queremos detenernos tanto en esto. Luego vamos a trazar lo mismo que mostré yo en pantalla. Muy suavecito, estas se llaman líneas auxiliares, las queremos trazar muy suave. Hice aquí, ¿cierto?, la mitad. Vamos a hacer un pequeño zoom. Por ahí. Y, ¿cierto?, era un poquito más acá. Teníamos que llegaba la sombra, quizás un poquito más. Teníamos una diagonal que era más o menos así. A ver, quizás era un poquito más inclinada. Por ahí. Y hasta aquí va a llegar nuestra sombra. Y luego era un poquito más abajo. Y a la misma distancia un poquito más arriba. Y tenemos aquí el rectángulo que te había dibujado en pantalla. Una línea horizontal al centro, una línea vertical al centro que ahí, ojalá que quede lo más centrada posible. Bien, ahora para generar esta elipse, que en general son bastante difíciles, lo importante es que la línea de la elipse tiene que tocar estos 4 puntos. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es que lo hagas de la siguiente manera. Que muy suavecito vayas tirando un óvalo que vaya tocando esos 4 puntos hasta que más o menos se arme. Creo que esto en verdad debería llegar hasta más acá, así que lo vamos a mover un poquitito. Bien, hasta que esto más o menos se arme. Porque tirarlo de una es difícil, así que así de a poquito. Y más o menos ya cuando se armó puedes remarcar aquí y definir. Algo así. Por aquí algo tiene raro, es que donde moví al final el centro, ahí me equivoqué un poquito. A ver, espérame, vamos a revisar eso. Vamos a mover un poco el centro hacia acá. A ver si está bien. Bien, entonces... Bien. Yo voy a partir con un 7B. No, vamos con un 6B mejor. Trazando lo más oscuro, que es lo que está justo debajo, ¿cierto?, de la esfera, justo el apoyo, que tiene como una forma así, más o menos. Y le voy a dar al tiro su intensidad. Yo les confieso que cuando digo, doy una clase y estoy dibujando y todo, a veces me pierdo un poco. Perdón ahí por ese soplido. Como que me cuesta ver bien porque estoy a veces más pendiente de lo que estoy explicando. Pero vamos a ver cómo queda. Entonces, partimos con el 6B. Como te decía, si tú tienes varios lápices, sígueme con los lápices. Si no, dale solo con uno y distintas presiones, tal como hicimos en el primer degradé. Ahora me voy a pasar a un 5B. Ahora, no es necesario cambiarse tanto de lápiz. Yo quizás ahora me voy a cambiar harto, pero no es necesario. Bien, voy a ir haciendo esta sombrita. Como ven, voy tanteando nuevamente con un tono no tan oscuro. Aquí, si se fijan bien, tenemos que al centro de esta sombra hay una pequeña luz, pero hacia los bordes, como que se me mueve mucho la mesa, pero hacia los bordes es
mucho más oscuro y se va integrando con este negro que pusimos inicialmente. Hacia el final hay una pequeña, como que aclara un poquito, que tiene que ver con que la sombra está más difusa hacia el final. Y bueno, y todo esto también es mucho más oscuro. La luz que tiene es como chiquitita. Y ojo que no es tan luminosa. Si dejáramos esta luz, que es mínima, muy luminosa, tal como les decía, lo más luminoso viene hacia adelante. Entonces esto que está por debajo y por detrás de la esfera se vendría hacia adelante y no queremos eso. Ahí la oscurecí bastante, pero voy a oscurecer lo demás para que eso igual ilumine un poquito. Pues por ahí como que fallé. Vamos a darle un tono bien intenso a esto. Y un poquito más suave por acá. Bien, después vamos a retocar esto. Me voy a pasar a un lápiz 3B para ir a la esfera. Vamos a trabajar un poquitito más suave. Aquí yo nuevamente... verdad que había cambiado la goma. Voy a alejar esta goma. Ya, ahí sí. Bien, a ver, voy a girar esto porque si no estoy haciendo cualquier lecera ya. Ahí, y esto es un poco más así. Bien, voy a partir aquí muy suavecito, de a poquito tanteando esta sombra. Es importante, chicos, para esta sombra que se fijen que si bien todo esto se ve oscuro, lo más oscuro es chiquitito, está al centro. Pero el degradé hace que esta sombra se vea más grande. Entonces, para que no les crezca esta sombra, tienen que hacerlo más oscuro, más pequeño, y de ahí ir abriéndose hacia afuera. Entonces yo voy a trazar esto y en un ratito les voy a contar cómo voy a trabajar yo el degradé para esta esfera, para que funcione. El desafío de la esfera con el degradé, o sea, es muy buen ejercicio la esfera porque, por ejemplo, un detalle que es importante. Aquí la esfera pasa más oscura que la sombra que está atrás. Entonces ahí es importante que vayamos dando todas esas variables, todas esas variaciones de intensidad o de valor. Se le llama valor al grafito cuando como que sí más claro, más oscuro. Valor tonal. Bien, entonces les decía. Se me olvidó lo que les decía. Pero bueno, que de ahí les voy a explicar un poquito cómo yo voy a ir trabajando esto. Por ahora voy a ir trazando un tono bastante suave. Pero si se fijan, tengo el lápiz tomado desde muy atrás, muy horizontal, para que esto sea más achurado y no tanto una línea. Y si les está quedando muy que una línea, traten de trabajar como en circulitos. O si no, si ya les quedó como una línea, después hacen el trazo en una dirección contraria para que no les quede la línea. Si es que lo que quieren es que no quede una línea. Lo que les decía era que la esfera es un muy buen ejercicio para trabajar o entender el degradé, porque la esfera es un degradé completo, o sea, no hay quiebres en la esfera, lo mismo que veíamos en el degradé, que no tenían que haber quiebres. Bueno, ideal, como les decía, que estén haciendo el ejercicio viendo este video, porque si no, tal vez les va a parecer un poco largo, que igual lo voy a hacer aquí todo en vivo, porque mi idea es que en verdad puedan ver todo el proceso, no se pierdan nada. Y ahora me voy a cambiar al 2H. Mira, es medio antojadizo esto. Como que me aburrí, voy a cambiar de lápiz. No, quiero... En el fondo lo que estoy haciendo aquí es trazar los tonos más suaves de la esfera. ¿Por qué? Porque voy a ir tanteando. Voy a ir de a poco tanteando los tonos grises. Si se fijan, o sea, estoy con el 2H y es un tono, pero que apenas se percibe. Esa es la idea de trabajar con un lápiz tan duro. Porque como les decía, tenemos acá una luz, la luz máxima, pero es la única parte que va a estar blanco. Y hay otras partes de la esfera, como todo alrededor de ese puntito blanco, que se ven súper claritos, pero para diferenciarlos de ese brillo hay que igual achurarlos. Yo aquí lo que voy a hacer ahora, lo que hice ahora fue borrar yo les había marcado
el círculo de esa luz, pero obviamente la vamos a borrar porque no queremos que quede esa línea, ¿no? Entonces aquí continúo trazando con el tono más clarito. Lo estoy haciendo así, del más claro al más oscuro, porque lo que no quiero es pasarme con los oscuros, porque es más difícil después borrar. Entonces ahí voy muy suavecito. Como les decía, ya si ya quieren empezar a obtener mejores resultados o hacer dibujos con más detalle, o sea, súper bueno si pueden comprarse más variedad de grafitos. Ya, detalles importantes. Por ejemplo, aquí, esta sombra, ¿cierto? Que tiene esta diagonal. Esto es más diagonal que curvo. A veces hay una tendencia que uno dice, ah, esto es una esfera, entonces la sombra es curva. En este caso no es tan así. Cuidado de no oscurecer tanto así. Y de que esto también no es una línea completa. O sea, de aquí a acá también hay un degradé. O sea, esto va a estar muy oscuro y acá no va a llegar una franja completa, ¿no? Aquí llega hasta la luz y sutilmente oscurece, que es lo que yo estoy haciendo aquí de a poquito para después ir más oscuro hacia el otro lado. Entonces con el mismo 2H ya estoy empezando a trabajar el degradé, oscureciendo hacia algunas zonas para que esto después yo pueda ir con el más oscuro y no se quiebre. Después vamos a ver si es necesario oscurecer más aquí porque queremos que esto realmente brille, esa zona de ahí. Bueno, y otra cosa importante, aquí abajito, si bien es más luminoso, no es tan luminoso como arriba. O sea, piensen que la luz viene directa aquí, pum, o sea, aquí toca directa, y acá abajo rebota, y por eso ahí ilumina, pero no va a ser, el rebote nunca va a ser tan luminoso como esa luz directa, a no ser que esto sea, no sé, un espejo, pero como no lo es, no es tan luminoso. Entonces vamos a oscurecer un poquito acá para generar ese efecto. Ahí hacia allá. Por aquí otro poquito, porque esto sí es más oscuro que eso. Entonces ahora yo creo que ya estamos, vamos a pasar, me voy a cambiar al H, voy a ir bien de a poquito. Como les decía, no es necesario que ocupen todos estos lápices. O sea, yo... de regalona porque los tengo todos. No, no, simplemente porque estoy tanteando. Me pasa mucho que, como les decía, cuando dibujo en vivo, por ahí me pierdo más fácil, entonces prefiero por esta vez ir con cuidado para que quede un buen resultado de lo que les estoy mostrando. Ahí, entonces por eso estoy yendo más de a poco. Bueno, ¿cómo es esto de ir generando el degradé? Que esto no se vaya cortando. Te lo explico enseguida. Si por ejemplo tú tienes un degradé que aquí tienes lo más oscuro y vas hacia arriba, hacia lo más claro, el degradé tiene esa dirección, de abajo a arriba, tu trazo no tiene que ser así, porque generas bloques, se va cortando, ¿no? Sino que tiene que ser al revés, en la dirección contraria. Y aquí vas haciendo más presión y hacia arriba vas quitando presión. Voy a mostrar aquí abajito. A ver. No, ahí me salí, ya por acá. Agregas presión y vas quitando presión. Y luego puedes ir afinando, ¿cierto? Para que esto quede todavía mejor. Pero ese es el truco. Y para esto, para entender cómo ir afinando esto, es muy útil el primer ejercicio, porque para que no hayan quiebres tenemos que ir identificando qué nuevo tono de gris tiene que aparecer. Entonces, bueno, por aquí ya vamos oscureciendo. Entonces, ya saben, dirección contraria. El degradé es vertical, la línea va horizontal. También, como les decía, puedes trabajar así como en circulitos e ir en distintas direcciones. También eso es posible y queda muy bien. Yo aquí estoy, como les decía, de a poquito. Bien, vamos a pasar
pasar ahora, vamos a pegar un saltito al 2B. Y vamos a tratar de generar otro nivel de oscuridad. Por aquí. Como les decía, de aquí a acá también hay un degradé. Esta zona sí es más oscura. Y vamos a ir ya generando como el grueso, más o menos total, de la sombra. Más o menos hasta dónde llega esta sombra. Que después obviamente vamos a ir oscureciendo un poquito más. Ahí tratando de integrarlo con los otros tonos que ya teníamos trazados. Por ahí me pasa un poquito. Bien. Pues por aquí esto sí es más intenso. Y por aquí también. Bien, me voy a pasar rápidamente a el 4B. Vamos a tirar aquí también mayor intensidad. Creo que me voy a quedar con el 5B porque el 4B le tengo que sacar punta. Bien. Pero puede ser un 3B, un 4B, un 5B, va a funcionar bien para esta zona. Aquí ya estamos dando más contraste y van a ir viendo cómo este contraste va a ir generando ese volumen del que hablábamos al inicio. ¿Se fijan? Yo aquí estoy trazando todo como circulitos. Ya, quizás está un poco arriba, hay que bajarla un poco. Esta sombra. Y me voy a quedar con el 3B. Y con el 3B voy a ir haciendo la transición de lo más oscuro hacia lo más clarito, que es lo que yo les decía, que en este caso va a ir agrandando esta zona de sombra, solo que es una ilusión porque lo más oscuro realmente va a estar al centro. Bien, vamos oscureciendo más por aquí. Todo esto todavía tiene que ser más oscuro. Les decía, no tiene que asemejarse a lo de arriba porque si no, esto se nos divide, ¿no? Como que la esfera... Quizás a veces también hay una tendencia natural a creer que esto es más luminoso, pero o sea, real que si no, la esfera se nos divide en dos. Y no es lo que queremos, obviamente. Bien, por ahí. Vamos a volver al 5 o al 6B y vamos a trazar aquí todavía más intensidad. Yo me voy a poner de pie para ver un poquito mejor lo que se está observando en pantalla. Vamos a ver todavía más, un poquito más compacta esta sombra. Si se fijan, o sea, estoy haciendo muy chiquitito al centro aquí, un poquito más de oscuridad desde el borde. Ahí lo defino bien y por ahí como que me... Bien. Luego voy a volver al 3B con el que venía trabajando y... ¿Dónde lo dejé? Lo tengo acá. Y vamos a seguir afinando este degradé hacia abajo que todavía le falta oscuridad. A ver, un poquito más. Uy. Por ahí ya va quedando mejor. Voy a pasar al H nuevamente y voy a afinar un poquito esta zona de la luz. Vamos a oscurecer un poquito por aquí. Uy, esa línea que se cruzó ahí.
Si se fijan, yo todo lo que estoy haciendo lo estoy trazando muy suave. O sea, no es como que yo trace la línea, a ver, se ve. Y, o sea, si fuera oscuro, o sea, si quisiera escribir sería así. ¿Ven? Entonces la estoy haciendo muy suavecita. Y vamos a dar un poquito más de oscuridad entonces a las zonas que lo necesitan. Por aquí. ¿Y por qué lo necesita? Porque todavía se está recortando un poco toda esta zona sombra, todo el trabajo de la sombra de la zona más luminosa. Entonces vamos por ahí, me quedo con el 2H, me quedo con el 2H para trazar esto de aquí. Queremos que también el circulito de luz se vea, ¿no? Que se note que eso es distinto de lo demás. Voy a trazar también en otra dirección para suavizar eso. Por ahí más o menos va quedando. Ya, vamos a hacer los últimos detallitos para ir finalizando esto y que no nos quede tan eterno. Vamos a agrandar un poquito acá esta sombra. Por ahí. Vamos a ver esto. Para ahí lo vamos a oscurecer un poquito más. Vamos a afinar aquí. Por ahí, dejando esa pequeña luz. Luego, a ver, ya, luego vamos a trabajar aquí, voy a ir con el H, vamos a trabajar aquí este punto que se está recortando un poquito hacia arriba, para que haya un poquito más de sombra aquí. Vamos a tirar más sombra hacia abajo. Queremos que esta sombra tenga más presencia hacia abajo. Algo así. Y luego aquí suavizar hacia arriba, como les decía, para que no se recorte. Un poquito más hacia arriba este degradé. Entonces con un lápiz muy duro estoy dando los remates, porque en general son cositas muy suavecitas que ahí para que funcionen bien. Bueno, ¿qué podría hacer? Yo podría incluso haber borrado este borde para que esto quedara todavía más limpio, más luminoso, pero a ver, no sé si lo haga, creo que no lo haré. Pero a ver, veamos. Vamos a hacer un pequeño zoom.
menos sería nuestra esfera. Me parece que falta un último detallito aquí para que esto sea un poquito más redondo. Es la base de la esfera. Y por aquí también. Por ahí. Ya, y lo último es que vamos a mover un poquito esta luz. La voy a llevar un poquitito más hacia afuera. Y la voy a achicar un poquitito. Por ahí. Bien. Algo así. Me voy a cambiar de goma a una goma maleable porque estoy dejando mucho residuo y luego ya eso me va a molestar. Bien. Por ahí. Si sigue viendo algo extraño, creo que esto lo tiré. Bueno, lo vamos a dejar así por ahora. Después corregimos y vamos a eliminar las líneas que están de más. Y vamos a hacer esta línea también, que le pasaba por aquí, y luego esto que estaba por acá. Bien, ya tenemos entonces el dibujo inicial de nuestra esfera. Ahorita vamos a empezar todo el trabajo del degradé. Muestro la esfera que hice el otro día en clase, que me parece que, a mi parecer, quedó un poquito mejor, sobre todo esta sombra. Pero bueno, así ocurre a veces. Bueno chicos, espero que les haya gustado y les haya servido mucho este tutorial. Si hiciste el dibujo, súbelo a tus historias y etiquétame y así te reposteo. Y además te quiero contar que estoy abriendo la escuela de dibujo de Patreon. Si esta clase te gustó y te sirvió, imagínate todo lo que vas a poder aprender y avanzar en la escuela de dibujo de Patreon. Te cuento un poquito, es una escuela inicial, estamos recién comenzando, vamos a partir a aprender a dibujar desde cero y hay clases como esta, así modo tutorial, en que yo te voy mostrando paso a paso cómo hacer algo, clases en vivo también donde vamos a ir resolviendo dudas, donde vamos a ir avanzando en conjunto, hay una comunidad para hacer revisiones, hay contenido, tips, etc. O sea, está súper buena, insisto que si esto te gustó, vas a amar Patreon. Y lo mejor es que es a un precio súper económico, o sea, el nivel más costoso vale la mitad de lo que valen las clases particulares conmigo, así que imagínate los otros niveles. Eso, espero verte en Patreon y acuérdate de subir tu resultado.